Contanos un poquitito, vamos a hablar un poquitito de la inflación y vamos a hablar un poquitito del préstamo del fondo que equilibra las cuentas. Recién estábamos haciendo una introducción sobre precisamente, súmate Fabi, sobre Exacto. la presentación esta y lo que le proponen al Banco Central, ¿no? Sí, la renovación del swap. Vamos a arrancar por ahí. Por la duda que teníamos, sí, de que no era transparente. ¿El tuit de Caputo lo leíste, Camilo? ¿El de la renovación del swap de China? Exacto. Sí. Sí. Hay una frase que nos llama la atención. Dice que la renovación del swap permitirá al gobierno, al Banco Central, reducir riesgos en su transición hacia un régimen monetario cambiario consistente y sostenible. ¿Estamos teniendo entonces un sistema monetario y cambiario no sostenible y poco consistente? Bueno, yo creo que, a ver, no hay mucha novedad en que existe todavía el cepo, que es un control a las compras, a los movimientos de dólares, y el Banco Central interviniendo el tipo de cambio oficial. Ya se sabe que el gobierno en distintos documentos se han comprometido a que ahí van a modificar el sistema hacia algo más sustentable, esencialmente porque hay que eliminar el cepo, sin ninguna duda. Entonces, no me parece que haya nada demasiado novedoso en esto. En todo caso, la gran duda es cuándo se va a producir eso. Pero es evidente que este sistema que tenemos hoy en día no va a ser indefinido. Evidentemente el gobierno, yo creo que en su hipótesis de máxima, lo que ha tratado es de postergar los cambios de esto para después de las elecciones. Acordémonos que también en algún momento el presidente dijo que a fin de año se acababa el cepo. Sí. O sea que en algún punto no hay mayor novedad. Ahora, la especulación es si esta frase se refiere a que, como ahora se está firmando un acuerdo con el Fondo Monetario, eso va a incluir ya desde ahora empezar a modificar eso. Bueno, no lo sabemos, nos enteraremos hoy en principio. A mí lo que me hace más ruido también es que reconoce que el sistema cambiario no es consistente, es decir, ¿hay atraso? Yo creo que se refiere al combo del cepo, esencialmente, me parece a mí. Entendido el cepo como una parte del régimen cambiario, que es el control del dólar oficial con el cepo. Me parece que va más por ese lado. Después está la discusión de ese tipo de cambio está atrasado, no hay ninguna duda que esa discusión también está. No sé, me parece que tal vez es sacarle demasiado a las palabras del ministro, pero bueno, veremos. Pero es lo único que dice, Camilo, si encima te lo que está diciendo es que están renovando el acuerdo del swap con China, que vence en $5.000 millones en julio, y que si no lo hubieras retenido, no lo hubieras renovado, tendrías que haberlo pagado, que eso te hubiera generado un problema importante. Claro. Lo más relevante creo que es eso, más que esa otra frase. Pero bueno, la otra frase de vuelta, creo que cobra sentido, si vos querés, abona a la especulación de que a partir del acuerdo con el Fondo Monetario haya alguna modificación del régimen cambiario. Está por ahí la cosa, me parece. Haya una devaluación. Bueno, no sé si devaluación. Primero que yo no sé si hay que ver qué es lo que sale, ¿no? Pero no creo que sea una devaluación en el sentido de que haya un salto del tipo de cambio y controlarlo en ese nuevo nivel, que eso es una devaluación estrictamente. Me parece que si uno sigue las cosas que pide el Fondo Monetario es más partidario de que haya más flotación, o sea, que el tipo de cambio tenga más movimiento y no tanto una intervención y una fijación por parte del Banco Central. Lo que pasa es que, evidentemente, el gobierno, creo que esto siempre lo ha dicho y es clarísimo, que entiende que eso tiene un riesgo al momento de implementarse, y yo creo que obviamente no querrían tener que hacerlo en este momento con el lío que hay en el resto del mundo. Entonces hay que ver qué es lo que termina saliendo de lo que se acordó con el Fondo Monetario. Ahora, dentro de todo este contexto y lo que podamos llegar a decir o a hipotetizar, los precios subieron, especialmente lo de los alimentos, más de lo previsto en marzo, y también se está presionando al índice de inflación. Hay otro escenario. Sí, los alimentos ya venían subiendo desde febrero bastante, te diría, y eso también generó bastante inflación en febrero, y en marzo subieron un poco más. Marzo arrancó más tranquilo, después a mitad de mes se complicó la parte de los alimentos. Ahí hay de todo para pensar, que es porque fue cuando empezó la volatilidad financiera, entonces hubo aumentos especulativos, llamémosle, de los alimentos, pero también coincidió con un periodo de bastantes lluvias, que eso complicó el abastecimiento de algunas cosas, que se vio muy claro, sobre todo en frutas y verduras. Entonces, hay algo ahí medio transitorio, que algunas cosas en abril se están disipando,
otras habrá que ver a partir de lo que pase con el acuerdo con el Fondo Monetario. Me parece que ahora toda la perspectiva de inflación para los próximos meses está condicionado a si el gobierno mantiene el esquema actual, si va a un esquema de flotación y cómo sigue la película. Hasta que no sepamos eso va a ser muy difícil saber nada. Claro. Y Camilo, ¿qué tal? Laura te saluda. ¿Cómo están viendo la inflación ahora? ¿Cuál es el número que ustedes estiman del mes de marzo? En marzo nosotros tenemos 2,7, que quedó, digamos, es menor al 3,2 que informó la Ciudad de Buenos Aires para el mes de marzo. Ahí en la Ciudad de Buenos Aires hay un aumento muy fuerte de la parte de educación, del 14%, que es bastante más que lo que nosotros hemos detectado en nuestro relevamiento, y que tiene una incidencia bastante fuerte. Es bastante habitual que en la Ciudad de Buenos Aires el aumento de la educación sea muy fuerte. No sé si necesariamente en el INDEC va a dar lo mismo, entonces habrá que ver cuando se publique hoy el dato a la tarde. Lo cierto es que cuando uno saca la parte de la educación del medio y hace lo que llama la inflación núcleo, que es como una especie de subconjunto de los precios, bueno, en marzo fue 2,7 para la Ciudad de Buenos Aires, que fue menos que el 3 de febrero, y que se parece al 2 de enero. O sea que evidentemente en marzo han habido algunas cosas puntuales que suelen pasar, por eso marzo suele ser un mes de bastante alta inflación. Yo tomaría en este caso de la Ciudad de Buenos Aires ese dato de 2,7 de la inflación núcleo, que obviamente es alto, pero que es menor que el dato de febrero y se parece al de enero. ¿Y cuáles son los rubros que más subieron, no, más allá de esto que estabas contando recién, colegios? Alimentos y bebidas es por el otro rubro clave, claro, sin duda. Bien, eso es lo que genera este número, digamos. Y sin duda, sí. ¿Hay una tendencia en este rebote o simplemente fue un rebote y va a seguir bajando? Bueno, eso es lo que ahora no sabemos a partir del acuerdo con el Fondo Monetario. O sea, me parece que es tan sencillo como eso. Hoy en día creo que está todo condicionado a lo que pase allí. Si el gobierno, para hacer una hipótesis, si el gobierno mantiene el tipo de cambio subiendo al 1%, el oficial, y puede controlar las brechas y la situación financiera se calma, el panorama es uno en donde creo que la inflación puede seguir bajando. Si empieza a haber una mayor flotación y el tipo de cambio empieza subiendo, bueno, probablemente la inflación empieza a subir en el corto plazo, como habitualmente pasa en la Argentina cuando el tipo de cambio se va para arriba. Camilo Tiscornia, buen fin de semana, muchas gracias, un abrazo. Saludos, hasta luego.